Creo que ahí ya la pueden ver. Ya en este banner que le ponía aquí de bienvenida. Y demos inicio, hermano. Iglesia de Cristo en Panamá, módulo doctrina básica, tema número 1, la ley de los miembros. Interesantísimo tema que vamos a estar viendo este día. Entonces démosle rápidamente, hermanos. La ley de los miembros. La base de este tema está en Romanos 7, versículo del 19 al 23. Igualmente, si usted tiene su Biblia, puede ir ahí mirando en su Biblia o puede también ir anotando y luego vamos viendo, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el versículo base o la fundamento de este estudio, ¿verdad? Romanos 7, del 19 al 23, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, básicamente aquí lo que explicaba el apóstol es de que hacía cosas que no quería hacer y que sabía muy bien que no debía hacer. Y había una ley ahora en su corazón y en su mente, que es la ley de Dios, que le decía cómo debían ser las cosas, pero que si aún hacía cosas que no debía, no era porque quisiera hacerlas, sino es porque había una ley en su cuerpo que él había identificado, que esta es la ley de los miembros, que la vamos a alinear con la ley del pecado, que estaba predominando sobre esa ley que ya Dios viene escribiendo en nosotros. Entonces, esta revelación que él nos deja en la palabra nos ayuda a entender un poco acerca de la ley de los miembros y es lo que vamos a ir viendo en este tema. Entonces, ¿de qué se trata la ley de los miembros? Es básicamente una lucha interna que hay en nuestro ser. Una lucha interna entre ¿qué? Me dirá usted. Es una lucha interna entre la ley de Dios, que dice que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso usted lo va a ver en Hebreos 10, versículo 16. La palabra dice, este es el pacto que haré con ellos. Este es el mismo Señor hablando. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, mire, esa ley de Dios, Señor claramente dice que la va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente la va a escribir. Sin embargo, en Romanos 7, 23, que es el versículo que vimos ahorita, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿cuáles son nuestros miembros? Todos esos que ven marcaditos ahí en el dibujito, ¿verdad? Nuestras piernas, nuestras manos, nuestros sentidos, oídos, ojos, nariz, boca. Todos esos miembros están marcados de alguna manera con alguna otra ley, que no es la que Dios nos ha dicho ahí en Hebreos 10, 16, que Él ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire qué tremendo. Entonces, cuando pasa esto, es la pregunta, ¿cuándo pasa esto? En nuestra vida pasada antes de ser rescatados por Cristo. Eso lo vamos a ver en Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatado
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación y como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros antes de venir a Cristo teníamos estas manchas y teníamos esta corrupción de alguna manera. Ahí lo puedes estudiar un poquito más en ese capítulo de Primera de Pedro. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué es una ley? Para que tengamos ahí el concepto claro, hermano. Una ley es una regla, una norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Entonces, tengamos claro primero qué es una ley, ¿no? Es una regla, una norma establecida por una autoridad superior, dice acá. Entonces, esa palabra autoridad que nos define o que podemos entender por ella, dice autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. ¿Ok? Entonces, miren qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Mira lo que dice Efesios 2, del 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Acabamos de leer los conceptos básicos de ley y de autoridad. La ley, ¿quién la pone? Una autoridad. ¿Quién es una autoridad? Las personas que de alguna manera, o el ente que de alguna manera tiene algún rango o tiene algún nivel jerárquico. Entonces, mire qué tremendo. En Efesios 2:1 nosotros estamos viendo que hay una autoridad en el mundo, que aunque nosotros no hayamos aceptado de alguna manera, al estar en el mundo sin estar alineados a Cristo, estamos siendo indirectamente parte o estamos poniéndonos indirectamente por debajo de aquella autoridad que es el príncipe de la potestad, es decir, el diablo, es decir, Satanás, es decir, toda entidad negativa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por decir así, hermanos, por defecto, todo aquel o en nuestra vida pasada, cuando no habíamos aceptado a Cristo, no estábamos viviendo libremente nosotros sin ninguna autoridad. Es decir, si no estamos bajo la autoridad de Cristo, no estamos bajo el camino, estamos entonces sirviendo, digamos, al príncipe de este mundo. Entonces, aunque nosotros no quisiéramos estar ahí, por no estar alineados, digamos, a la ley de Cristo, por no estar bajo la autoridad de Cristo, sin haberlo conocido, sin haberlo aceptado, nosotros estábamos siendo sirvientes de alguna manera de esa potestad, porque es la que reina en este mundo carnal en el que nosotros estamos. Entonces, es interesante saber eso, hermanos, porque aquellas leyes en nuestros miembros que nos inclinaron de alguna manera a algún pecado o tener alguna cosa que no le agrada a Dios, realmente no proviene directamente solo de nosotros, sino que pudo haber sido puesta en nosotros por cosas que hacíamos antes en el mundo. Pero afortunadamente llegamos a Cristo y ahí es la parte linda que vemos en el versículo 1 de este Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? El Señor. El Señor Jesús nos dio vida a través de su sangre cuando fuimos aceptados, cuando fuimos redimidos por Él realmente. No, Él nos aceptó a nosotros, no nosotros a Él. Mira qué tremendo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos y vinimos a una vida nueva, a una vida en Cristo, a una vida en la que nosotros venimos a caminar en Él, a tener un nuevo horizonte en Él y a vivir por Él. Entonces es interesante y es
muy precioso que veamos esto y lo entendemos de esta manera. Pero este caminar se trata de ir evolucionando, de ir avanzando. Pero como bien se dice, nosotros debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y principalmente identificar dónde estamos. Entonces, hoy estamos en este módulo de doctrina básica donde vamos a ir preparándonos y vamos a ir avanzando, pero hoy estamos viendo la primera enseñanza, que es la ley de los miembros. Entonces, identifiquemos cuáles son las leyes de nuestros miembros, identifiquemos dónde estamos y qué es esto y de qué forma afecta a nuestra vida. Entonces usted me puede preguntar, estas leyes en los miembros, ¿cómo se nos fueron escritas a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo se nos fueron escritas las leyes en nuestros miembros? Ese es interesante saberlo. Y mire por acá. Según la palabra y el estudio que estamos viendo, las leyes de nuestros miembros, básicamente, hermano, vienen a nuestras vidas por costumbres. ¿Ok? Estas costumbres pueden ser adquiridas o heredadas. Ok, entonces ahí usted puede ver, vamos a ver el versículo en la palabra de Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Eso era cuando estábamos en el mundo. La cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, hermano, nosotros cuando nos referimos en esta parte, cuando habla de que recibiste la vana manera de vivir de tus padres, hace referencia a que puede ser algo que se nos enseñó o algo que se nos permitió que se adheriera a nosotros con relación al entorno en el que nosotros crecimos, en el que nosotros vivimos, en el que nosotros empezamos, digamos, nuestra vida, nuestros primeros pasos, de alguna manera. Entonces, básicamente, las costumbres pueden ser adquiridas o heredadas. ¿Qué es una costumbre? ¿Me puede decir usted? Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Ahí lo dice claramente la definición. Es decir, aquella cosa que hacemos cotidianamente o frecuentemente, una práctica, termina siendo una costumbre. Esa costumbre, como bien dice aquí en la presentación, asienta una ley. ¿Por qué? Porque el hacer tanto esa práctica o el tener, digamos, tantas veces ese acto de alguna manera se vuelve algo cotidiano, se vuelve algo que ya no es raro para nosotros en ningún sentido, sino que ya se vuelve una costumbre como tal y esa costumbre entonces es una ley. Ya no puede haber nada diferente a eso. Ya para nosotros eso es lo bueno, lo único y lo perfecto, de alguna manera. Y realmente lo que debe estar en nosotros es la ley de Cristo, ¿verdad? No la ley que pueda ser impuesta por una costumbre adquirida o heredada del mundo o de nuestros padres. Entonces, miren aquí, las costumbres pueden ser adquiridas. Ejemplo de esto son las costumbres que vienen de repente de las adquiridas, los lugares donde vivimos. Si hemos vivido en lugares o en áreas que tengan, digamos, costumbres, qué sé yo, de religión o costumbres de tradiciones folclóricas o cualquier otra cuestión, son costumbres que se han dado, se han realizado en el lugar donde vivimos y esos actos, esas costumbres se convirtieron entonces en leyes para nosotros de alguna manera. También hay costumbres que vienen por las prácticas que realizamos, también son de las que le llamamos entonces adquiridas. Conforme una práctica se realizó tanto, se convirtió entonces en una costumbre y a la vez en una ley. Y también entonces esas costumbres heredadas, por ejemplo, las religiones. Ya sabemos cuál es la religión que predomina de alguna manera, digamos, en masa. Esa religión de alguna manera se hereda porque hay muchas personas que participan de ella simplemente porque nacieron en una familia que acostumbra o que tiene esa religión de costumbre. O sea, es una costumbre realmente, no es algo que nació ahí, sino es una costumbre heredada por nuestras familias y las tradiciones, que puede ser también una tradición específica de algo de alguna familia o de alguna región que esa familia tenga, que lo ha tenido y lo ha adquirido. Entonces,
Básicamente son cosas que en nuestro ser se van pegando y se van haciendo y que no nos permite avanzar correctamente. Miren lo que dice, se los leo solamente, Levíticos 18:30. Por tanto, guardéis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Miren qué tremendo. Y cierro, hermano, entonces con el versículo 19 de Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que fuimos rescatados fue por esa sangre preciosa. Aleluya. Vamos al siguiente, hermano. Y disculpe si me demoro mucho en la presentación, pero quiero que esta enseñanza quede en su corazón realmente. Entonces, la ley de los miembros. ¿Cuáles son estas leyes de los miembros? Veamos la ley en la lengua. Ya dijimos que nuestros miembros son todos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros sentidos. Y empecemos con esto, la ley en la lengua. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 9:5. Y dice: cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Qué tremendo. Se ocupan de actuar perversamente. Wow. Entonces, aquí podemos ir identificando rápidamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la ley, una de las leyes que puede estar, porque son varias, un miembro puede tener más de una ley, pero una de las leyes más comunes en nuestro miembro lengua es la mentira. La mentira puede ser una ley escrita en el miembro lengua. La lengua es un miembro pequeño, pero puede ser un mundo de iniquidad y llegar a contaminar todo el cuerpo, nuestro ser y el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en Santiago 3:6. Si te gusta, anótelo y lo puede ver ahí posteriormente, hermano. Santiago 3:6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, claramente sabemos que una de las leyes entonces de nuestro cuerpo puede estar en la lengua, y esa ley puede ser la mentira. ¿Qué dice Efesios 4:25 acerca de eso? Nos habla el apóstol diciendo: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire qué tremendo. Aquí el apóstol está reforzando lo que acabamos de decir, ¿verdad? En Santiago, de que la mentira afecta a cada uno individualmente enormemente, hermano, pero también afecta en forma general el cuerpo de Cristo, porque al manchar nuestro cuerpo de alguna manera, también contaminamos entonces el cuerpo de Cristo del que estamos siendo parte. Entonces, rechacemos esa ley en nuestro miembro lengua, hermano. Y como dice la palabra, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Aleluya. Veamos el siguiente, hermano, la ley de los miembros en los ojos. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, hermano, vamos a ver acá de que una de las leyes que vemos en los ojos es el adulterio. Miremos que dice segunda de Pedro 2:14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, qué tremendo. Una de las leyes que podemos ver en nuestros ojos es la ley
el adulterio es una de las leyes que podemos ver en nuestros ojos, es una de las leyes de los miembros que podemos ver en nuestros ojos. Usted me dirá, algunos quizás puedan preguntarse exactamente la definición de esta palabra. Yo le diría que más bien nos basemos en el versículo de Mateo 5, 27 al 28, donde Jesús habla claramente del adulterio. Y ahí entonces se lo dejo en la diapositiva, nada más remarcadito, y dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, una de las leyes que podemos ver en nuestro miembro ojo es el adulterio. Entonces, es importante, hermano, que no descuidemos eso, porque hay que ver exactamente de otra manera qué es lo que nosotros estamos viendo. Todo lo que nosotros podemos estar viendo, todo lo que puede entrar por nuestros ojos nos puede contaminar de alguna manera, pero depende realmente de qué ley está marcada entonces en nuestros ojos. La ley nos deja ver que, la Biblia nos deja ver que en el ojo puede haber una ley de adulterio, y Jesús hizo resaltar que la ley negativa escrita en un miembro puede echar al infierno todo el cuerpo. Job hizo un pacto con sus ojos para desechar dicha ley. Ahí lo podemos ver en Job 31:1. Y otro dato importante, hermano, que usted debe considerar es Mateo 6:22, donde dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros podamos de alguna manera ensuciarlos o dañarlos va así mismo a reflejarse en nuestro cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hermano, esto es tremendo porque no podemos ensuciarnos nosotros internamente con lo que vemos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar que hay algo o hay alguna ley en nuestros ojos y empecemos a rechazarla, empecemos a quitar eso de nosotros para poder tener, digamos, nuestros ojos libres de toda ley que no es agradable al Señor. Veamos la siguiente. La ley de los miembros en nuestras manos, la ley en las manos. Mire qué tremendo. Veamos Mateo 5:30. Dice su palabra. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire qué tremendo. Entonces, veamos que también las acciones que pueden venir por efecto de nuestras manos, la palabra dice claramente que es mejor que la echemos o la cortemos de nuestro miembro de alguna forma figurada, pero es en sentido de que dejemos de hacer cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, que vaya en contra de poder hacer algo que dañe de alguna manera nuestro cuerpo. Pero ¿qué leyes podemos ver ahí entonces? Dice su palabra en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, mire qué tremendo. Efesios 4:28 ya nos da un panorama de una ley en las manos, y es el hurto. Porque aquí la palabra habla de que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Entonces, hay una ley que puede estar identificada en las manos y es el hurto o el robo. Y esto puede darse también gente que de alguna manera, por alguna maña, tiene ya hacer esto de costumbre. Y hay personas también, me llama mucho la atención, personas también que lo hacen de alguna manera sin ninguna intención, o sea, de una forma no intencionada, es decir, lo hacen de una forma involuntaria. Y eso podemos ver un ejemplo, digamos que se conoce o que se sepa o que se sabe algo de esto, es acerca de la cleptomanía, que es ese impulso de personas que tienen ese impulso de tomar cosas que no les pertenece
y de repente luego aparecen con esas cosas y no saben ni de dónde las tomaron. Entonces, la ciencia define esto como un trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o un impulso obsesivo por robar. Pero ahora, con este entendimiento que estamos nosotros teniendo este día respecto a la ley de los miembros, podemos ver de que esto es quizás más profundo, porque puede que esas personas que sufren de este trastorno, como lo dice la ciencia, realmente están siendo influenciados por una ley que está marcada en sus manos, la ley del hurto, que realmente ellos sin un sentido o sin una intención de querer robar algo, simplemente esa ley los impulsa y lo hacen sin tener un entendimiento, quizás un sentido en el momento de lo que están haciendo, pero lo hacen. Entonces, tanto estos como otros que hurtan simplemente por maldad o por alguna otra razón, tienen una ley marcada en sus manos y puede ser el hurto. Este es un ejemplo de ello. Y otra ley que podemos ver también en nuestras manos, que puede haber, es la ley que tiene que ver con lastimar, hacer daño o herir de alguna manera. Dice Proverbios 6:17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, sabemos por el quizás cosas que hemos escuchado en noticias o que hemos visto o hemos conocido, pues, de algunas personas que hacen daño a otras de alguna forma desconsiderada, sin tener, digamos, ningún precepto ni nada ni ninguna contención para hacerlo. De alguna manera estas personas no tienen nada en sus manos que los frene a hacer esa maldad o a hacer un daño. Entonces, eso podemos considerarlo que son personas que tienen de alguna forma una ley en sus manos, una ley que los ayuda o los impulsa a lastimar a alguien sin ninguna consideración. Nada en su cuerpo lo refrena a eso. Entonces, estos los podemos considerar como aquellos que son los que tienen en sus manos esa ley o son aquellos que tienen manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, una ley en sus miembros que los impulsa a lastimar o hacer daño a otras personas sin ninguna, quizás con razón o sin razón, pero aquí el objetivo, el foco de lo que estamos viendo es entender de que no se frena, no tienen esa condición en su mente o en su cuerpo que les dice que eso no es correcto o que se limiten a eso, sino que tienden a hacerlo de alguna manera. Entonces, esas personas pueden tener una ley marcada en sus miembros y puede ser esta ley de lastimar. Y así como este, hermano, puede haber muchas otras. Yo creo que lo más importante acá es que entendamos también, y esto es parte de otro tema, pero que entendamos que nuestras manos son muy importantes y la palabra también nos enseña de que nuestras manos son reflejo de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos debe ser realmente para bendición o para algo productivo. Y también el Señor así lo mira también en nosotros como nos da capacidad, nos da habilidades, nos da, digamos, estrategias, nos da realmente muchas bendiciones que nosotros podemos poner en práctica y son bendiciones también que Él nos da a través de a través de estos miembros importantes que son nuestras manos. Otro de los miembros en el que vamos a ver leyes es en los pies. Entonces dice su palabra en Marcos 9:45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mire qué tremendo. Proverbios 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, aquí podemos identificar una ley. ¿Qué ley? La ley que los impulsa a hacer lo negativo, a correr al mal, a correr a las cosas que no son de Dios, a correr a las cosas provocativas de alguna manera o violentas. Mire qué tremendo. Proverbios 7:10-12 dice, y he aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera. No, disculpe, Proverbios 10 del 7 al 12, ahí vemos unas características
y dice que es alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Dice, los pies son nuestro andar, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde avanzamos. Esta ley negativa corre hacia el mal. La mujer alborotadora y rencillosa, disculpen, se caracteriza que es una mujer rebelde. Dice que no puede estar en casa, tiene una ley de rebeldía que le impulsa, digamos, de alguna manera a hacer lo contrario, ¿verdad? A ir en contra de todas las cosas. Entonces, esto de alguna manera causa una vergüenza. Entonces, acá una de las leyes que nosotros vemos una de las leyes que puede estar marcada, digamos, en los pies, es la rebeldía. Nuevamente, nuestros pies, hemos aprendido también a través de la palabra que nuestros pies marcan de alguna manera nuestro caminar, ¿verdad? Definen de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, es importante que nuestros pies estén derechos y caminen el camino que el Señor nos está marcando. Recuerde que el Señor nos ha dejado un camino que nosotros vamos a seguir. Nosotros estamos siguiendo sus pasos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que ir de una forma rebelde o ir contrario a la voluntad de Dios no es seguir los pasos. Solamente eso es una definición de rebeldía, ir contrario a la voluntad de Dios. Entonces, todo acto, hermano, toda condición que nos lleve a nosotros a actuar, a caminar o a ir en algo en contra del favor de Dios es un acto de rebeldía. Y esa ley puede estar puesta en nuestros pies, porque es aquella persona que no se puede quedar quieta, es aquella persona que no puede estar en el lugar correcto, es aquella persona que tiene que estar haciendo algo siempre contrario, huyendo o corriendo o apartándose del lugar donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo está llamando, donde están las cosas positivas de Dios. Entonces nosotros tenemos que renunciar a esa ley si en algún momento hemos percibido o hemos visto de que hay algo en nosotros de que nos impide mantenernos estables en un lugar o hacer lo correcto, o simplemente queremos hacer lo que nos parece a nosotros bien. Pero desafortunadamente es esa ley en nosotros que nos impulsa o que nos impide estar estables en un lugar donde Dios está haciendo quizás la obra en nosotros, donde Él tiene preparado algo para nosotros. Amén. Veamos la siguiente, hermano. La ley de los miembros en los oídos. Interesante acá, hermano. ¿Qué estamos escuchando? Primera de Samuel 24:9 dice, dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Entonces acá definitivamente Saúl estaba dando su oído a quienes hablaban mal, porque esto ya sabemos que no era lo correcto, no era realmente lo que estaba pasando. Nosotros vimos en la palabra y hemos leído y hemos aprendido de el amor, de cierta manera, el respeto que mostraba David a Saúl, ¿no? Pero acá en este versículo vemos claramente de que Saúl estaba prestando sus oídos a lo que no era correcto. Entonces, empecemos por ahí, hermano. Realmente, ¿qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos poniendo atención? Y eso, a su vez, ¿qué estamos creyendo? Porque conforme nosotros escuchamos, así vamos a estar creyendo o vamos a tener algunos conceptos o algunas creencias que no son, que puede que no sean correctas, hermano. Recuerde que la palabra que nosotros aprendimos viene a través de lo que escuchamos. Así mismo nos dice la palabra, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra. Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la rudeza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces mire qué tremendo. Acá claramente está diciendo que no oyeron ni inclinaron su oído. Es decir, no escucharon lo que se le estaba dando, la instrucción que se le estaba entregando en ese momento. Sino que miren, antes
caminaron, es decir, le dieron permiso a esos pies, avanzaron de alguna manera, pero ¿a dónde? Al lugar correcto, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Definitivamente que todo lo que va en voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, hermano, va en retroceso. Mire qué tremendo. El anhelo de lo que deseamos oír puede ser una ley negativa. Eso es importante considerarlo. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es esto, hermano? Así como también podemos prestar el oído para escuchar cosas contrarias que no son positivas, como también podemos simplemente quitar nuestro oído de la palabra correcta o no lo inclinamos a lo que el Señor nos está escuchando, nos está tratando, también podemos, hermano, llegar a un momento en el que vamos contrario, digamos, a lo que se está diciendo en algún tiempo específico. Porque acá dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese momento? En ese momento vamos a querer oír, ¿verdad? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Peligro de los últimos tiempos. Entonces, nuestros oídos van a estar expuestos a que puedan ser contaminados con palabras que no provienen de Dios, sino que dice acá que pueden ser ¿quiénes? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a poder distinguir que no seamos engañados en esos tiempos? El poder tener un oído adiestrado. ¿Desde cuándo? Desde ahorita, desde ya. Poder abrir nuestro oído primero a la palabra de Dios, primero a la enseñanza, primero a la búsqueda, primero a lo que se está diciendo en la casa de Dios realmente y lo que viene de su palabra. Quitando, desviando nuestro oído de aquellas cosas malas, de aquella mala voluntad o de aquellos comentarios que no obedecen la voluntad de Dios. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener un oído preparado, un oído diestro, de forma de que no pueda ser contaminado. Sin embargo, dejemos remarcado acá la ley que estamos viendo para que usted se lleve una de las leyes que puede estar en los oídos, y es la incredulidad. Usted lo puede ver en Génesis 18 del 10 al 13. Dice que Sara escuchaba, pero lo hacía con incredulidad y se rió de la promesa. Ya usted conoce ese pasaje, ¿verdad? El Señor llega de alguna manera a darle esta promesa del hijo, ¿verdad? Al siervo. Y Sara, que está escuchando, se ríe. Entonces ahí hubo un ejemplo de incredulidad. Ustedes sabemos que pasado el tiempo prometido, el hijo de la promesa llegó. Sin embargo, la incredulidad estaba puesta de alguna forma en los oídos de esta mujer. Y así vemos muchos ejemplos en la palabra donde personas escuchan la palabra de Dios, escuchan la enseñanza, pero hay una ley en sus oídos que no les permite atesorarla. Y esta puede ser la incredulidad. Veamos la siguiente, ley en la nariz. Esto lo vemos en Proverbios 7:17. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ley en la nariz. Hablamos del discernimiento. Miren qué tremendo. Dice Jeremías 48:11. Disculpe que moví ahí. Ahora sí, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciada la vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Entonces, la nariz, miren qué tremendo, la nariz es figura de nuestro discernimiento, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a nosotros a distinguir olores, a distinguir de alguna manera ambientes. Y sabe que nuestra nariz es un miembro físicamente algo poderoso e impresionante, porque usted puede estar en un área que puede tener un olor contaminante o un olor que quizás no es agradable de alguna manera, y luego de 30 segundos o al minuto, ya usted no percibe ese olor, porque este miembro tiene una adaptabilidad
que incluso le dice a su cerebro a veces que el olor que está percibiendo no es malo o que no es extraño, pero es una característica del miembro físico. Entonces, lo interesante es no permitir que ese mismo miembro de alguna forma espiritual no se haga también costumbre, no se haga también ley en nuestro miembro, que sería el poder adaptarnos a esas cosas que no nos deben agradar, las que tenemos que poder quitar del momento. ¿Y cómo lo hacemos? Discerniendo, sabiendo, no, esto no está bien, quitemos esto, movamos esto o hagamos esto porque esto no está funcionando correctamente. Entonces, el problema del discernimiento es cuando realmente es cuando no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, todo nos parece bien, hermanos. De cualquier cosa nos pueden engañar. Entonces, esto solamente nos lo da el Señor. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos pedirle al Padre, Señor, darnos a través de ese Espíritu ayuda a mantener el discernimiento. Entonces, mire, el joven falto de entendimiento no pudo discernir a la mujer ramera de Proverbios 7:17 y fue engañado. Y luego vemos quien no se renovó, no fue de vasija en vasija, de cuerpo en cuerpo, sino que su aroma no se cambió y fue destruido en los versículos siguientes. Su nariz, su miembro no pudo discernir su estado, es decir, no pudo ver que no había una renovación en él. Aquí estamos hablando nuevamente de Moab, que es el versículo que le puse acá. Pero lo interesante o el concepto que quiero que usted tome ahorita acerca de la ley que puede estar plasmada en el miembro nariz de forma espiritual es el no tener discernimiento o el estar sin discernimiento. Entonces, estemos de alguna manera pilas ahí, hermanos, que no estemos actuando o no estemos viviendo sin ese discernimiento, y si no lo tenemos, pidámoslo. Entonces es interesante ver que nosotros tenemos la posibilidad, gracias al Señor, por esa sangre preciosa y ese cambio que nos dio, de poder nosotros escribir una nueva ley en los miembros. Hablamos ya de los ojos, de la nariz, de la lengua, hablamos de las manos, de los pies, leyes en los miembros que dijo el apóstol que aunque tenga la voluntad y el entendimiento de hacer lo correcto delante de Dios, estas leyes lo impulsan a lo negativo y es la ley del pecado que está todavía en sus miembros. Entonces el Señor empezó la obra, hermano, gloria a Dios, y estamos cambiando conforme a la voluntad de Él y conforme a nuestro deseo de ser cada día más parecidos a Él. Sin embargo, esas leyes hay que borrarlas de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y hay que escribir nuevas. La ley de Dios, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué interesante. La ley del pecado acabamos de decir que va alineada con la ley de los miembros. La ley del pecado, la ley de lo que está en los miembros, es la ley que nos impulsa al pecado, según lo que dice el apóstol que veíamos en los primeros versículos. Pero mire cuál es la consecuencia de esto, o cuál es el siguiente paso. Ahí se lo pongo remarcadito, muerte, ¿verdad? Es decir, aquel que vive conforme a la ley del pecado, que ha sido inducida por la ley de los miembros, termina en muerte. Esto puede marcarlo ahí usted si gusta como muerte espiritual, pero igualmente es una muerte física también, porque la vida en Cristo es realmente la vida que nosotros tenemos que tener, tanto aquí como una vez que nos vayamos con Él. Dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es presentándonos a Dios. Bien, nosotros ahora tenemos un entendimiento, tenemos un conocimiento adicional ahorita con esta palabra y sabemos que puede que hayan cosas, y si ya usted identificó que pueden haber leyes en sus miembros que usted está notando, entonces gloria a Dios, hay que empezar a trabajar en eso. Y lo primero es presentarse delante de Dios, decirle: Señor, yo soy tu hijo y yo tengo esta situación y he notado que tengo esto. Si son leyes en mi cuerpo, leyes en mis miembros, comienza a reescribir nuevas leyes. Romanos 6:13, le voy a leer desde el 12, dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mire qué tremendo. Para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis
los miembros de vuestro cuerpo al pecado, es decir, nuestras manos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestros oídos, nariz, lengua, no los presente al pecado, hermano, como instrumento de iniquidad. Mire qué tremendo. Quiere decir que si nosotros no hacemos esta presentación, venimos al Señor, Él nos empieza a lavar, nos empieza a transformar, pero no presentamos nuestros miembros para que sean reescritas las leyes y sean quitadas o borradas las leyes del pecado, ¿qué pasa? Se vuelven nuestros miembros instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Si no presentaos vosotros mismos a Dios, nosotros mismos, esa es la estrategia, nosotros mismos a Dios como vivos de entre, disculpen, me movió acá, de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, qué tremendo, qué glorioso, hermano. Romanos 6, del 12 al 13. Se lo dejo ahí, para que usted pueda buscarlo y tenerlo ahí anotadito. Pero ahí en la presentación le pongo el 13, que es la estrategia, ¿verdad? Tome la estrategia y apliquémosla de inmediato, apenas que usted identifique que hay esas leyes en sus miembros. Y si no, que el Señor nos ayude también, dándonos discernimiento para identificar esas leyes y poder presentar cada uno de nuestros miembros delante de Dios para que así en cada uno de ellos sea reescrita nuevas leyes y no seamos instrumento de pecado, ni seamos instrumento entonces de iniquidad. Amén. Esa es la estrategia, hermano. Entonces, mire qué tremendo. Presentándonos a Dios es una de las estrategias. Veamos la siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Dando frutos, dice la palabra. La ley de nuestros miembros, las leyes de nuestros miembros, nuestras costumbres deben ser los frutos del Espíritu. Entonces, Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si usted tiene escritas estas leyes en su ser, en su cuerpo como tal, y en su vida, no va a haber cabida para otro tipo de ley. Entonces, esta es realmente las leyes que deben estar en nosotros, ¿verdad? Estos tipos de frutos realmente, cuando estos frutos están en nosotros y lo hemos logrado obtener, hemos logrado dar estos frutos, que son los frutos del Espíritu, podemos decir que son como de alguna manera ese antídoto para que esas leyes no puedan ser escritas en nuestros miembros, ¿verdad? Porque dice su palabra claramente que contra estos frutos no hay ley. Entonces eso es importantísimo, hermano. Dice, asimismo el conocimiento de Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Juan 14, 6. Ahí usted lo puede buscar. Y dice que en Juan 8, 31, la que le doy acá en la presentación, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, hermano, que conociendo a Jesús es la otra forma en la que nosotros nos hacemos libres de toda ley de pecado, libres de toda ley en nuestros miembros, ¿verdad? Conociendo a Jesús y acercándonos para que Él nos vaya transformando. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, importante, hermano, que nosotros tengamos estos tres herramientas, estrategias para poder ir escribiendo una nueva ley en nuestros miembros. Presentarnos delante de Dios, ya les dije cómo, este somos nosotros, este soy yo, papito, aquí vengo yo, te presento, tengo estos problemas, tengo estas posibles leyes escritas en mis miembros. Reescribe nuevas, Señor. Dando fruto, comenzamos el camino y empecemos a dar fruto en el Señor, dando esos frutos del Espíritu, porque contra esos frutos no hay ley. Y conociendo al Señor Jesús, conforme vamos conociendo al Señor Jesús, entonces
vamos a permanecer en su palabra y nos volveremos discípulos. Entonces, esa verdad, ese conocimiento de Él es el que nos va a hacer libres. Si somos libres, no hay ley bajo la cual nosotros podamos estar en nuestros miembros de alguna manera. Amén. Entonces, tipos de cuerpo según la Biblia. Hay cuerpos incorruptibles. Eso usted lo puede ver en primera de Corintios 15, 44. Cuerpo celestial. Segunda de Corintios 5, 2. Y cuerpo glorioso. Miren qué tremendo. Vamos para poder tener un poquito de concepto. Ya estamos sobre la hora. Me disculpan, hermanos, pero ya vamos terminando casi. Dice, nuestro cuerpo es como una vasija y el Señor es el alfarero. Eso lo vemos en Isaías 64:8. Nuestro cuerpo, nuestra vasija debe ser renovada y cambiada. La Biblia menciona cuerpos incorruptibles y también cuerpos corruptibles. Debemos entonces anhelar tener un cuerpo con miembros incorruptibles. Quiere decir algo que no se puede dañar, algo que no se puede afectar o algo que no puede ser contaminado de alguna manera. Entonces, esos cuerpos incorruptibles son los ejemplos que le dejo acá en la presentación, que es el cuerpo espiritual, es un cuerpo celestial y el cuerpo glorioso. Ahí también tienen los versículos. Me hubiera gustado tocarlos un poquito más acá. Sin embargo, estábamos sobre el tiempo, hermanos, y quiero también respetar un poco más su tiempo. Y estudiémoslo, veamos qué características son las de estos cuerpos, ¿verdad? Estos tres tipos de cuerpos que dicen que no podían corrompirse, no pueden corrompirse de alguna manera, para que podamos entender la dimensión y anhelarlos también para tenerlos. La palabra también nos enseña de que hay cuerpos corruptibles, es decir, que se pueden corrompir de alguna manera. Está el cuerpo animal, que está en 1 Corintios 2:14, cuerpo natural, que está en 2 Corintios 5:1, el cuerpo de pecado, que está en Romanos 6:6, el cuerpo de muerte, que está en Romanos 6:12. De igual manera, hermano, entonces miremoslo acá. Tomen sus anotaciones ahí, puedan revisar. Recuerde que lo que estos dos ejemplos, estas dos últimas láminas que les presento, son el cuerpo corruptible y el cuerpo incorruptible según la palabra. ¿Dónde se puede corrompir? Se pueden corrompir entonces en nuestros miembros. Entonces, realmente nuestro enfoque debe estar acá, en los cuerpos incorruptibles. Estudiámoslo, veámoslo y que el Señor nos dé revelación para poder entender un poquito más acerca de esto, acerca de la ley de los miembros, que realmente lo que queremos dejar, a lo que queremos renunciar y empezar a avanzar, y que el Señor haga entonces esa obra preciosa en nosotros, hermanos.